Estamos de vuelta. Confírmenme los que se están integrando para ver si es que está sonando bien. Porque tuvimos un problema con el sonido. Ahí me avisan si es que estamos bien con el sonido o no, por favor. Saludos a Chinese Days que se acaba de conectar. Cristian Carmona, mi hermano, un abrazo a la distancia. Hablaremos después de esta sintonización. Eh, Amigo, usted que es de Guatemala, creo, de Centroamérica, ¿me escucha bien? Germán nos confirma que se escucha bien. Voy a esperar que se conecte Nico para retomar el tema, pero antes voy a tratar de explicarles lo que estaba hablando sobre la filosofía de la religión. Eh, el espacio de la filosofía de la religión siempre va a ser una temática que está relacionada, ahí se conectó Nico, a la filosofía. Religión, hablamos de un corpus de dogmas, de creencias, de estipulaciones, de doctrinas que giran en torno a una creencia central. Eso es religión. Y no es necesariamente la filosofía de la religión. La filosofía trata de abordarlo desde una perspectiva un poquito más analítica. No es lo mismo. Nico, yo les comentaba con los muchachos la diferencia de la filosofía de la religión con la religión, ¿no? Es una serie de estudios. Ahora, hablando del tema, el tema que nos compete, hay algo que me comentaste tú delante, bueno, que nos comentaste a todos, que me gustaría si pudieras desarrollar un poquito más, porque vi que tú estabas más perito en el tema, era la falla del creyente y del no creyente. Estuvimos dándole también a esto, pero me gustaría, si es que tienes algo ahí para profundizar al respecto, que varios comentarios me están diciendo ahí, eh, falla del creyente y del no creyente, por favor. Bueno, lo que dije al principio es, y en lo que voy a insistir, es que el pensar dogmático no le pertenece a la religión. Digamos, si nos vamos a la evidencia quizás desde el lado más psicológico, que es lo que tú planteaste, ¿cierto? Como el síndrome de... eh, Donning se me Kruger. fue el nombre, eso, Donning-Kruger, o el sesgo de confirmación, ¿cierto? Que son evidencias del aparato psíquico, de cómo funcionamos, ¿cierto? Eh, con eso ya uno pudiera partir de la sospecha, ¿cierto? De que cuando uno piensa, parte ya de un pensar dogmático. Entonces, eso no es algo que les pertenece a la religión, ¿cierto? Justamente hay un mito que creo que es un mito, digamos, muy de la cultura pop, pero no algo tan serio, creo, y es que las personas que son religiosas no son intelectuales. O sea, cuando hay una lista de científicos, de pensadores, de teólogos, de todo tipo de personas que han sido tremendos intelectuales en la historia y que han contribuido enormemente a la construcción de nuestra sociedad. Entonces, eso es algo que hay que descartar, ¿cierto? Y el tema de que pensar dogmáticamente, ¿cierto? Es algo que, por otro lado, necesitamos hasta cierto punto porque tiene que ver con poder transitar por un espacio seguro para poder relacionarnos con la vida, con el mundo, con nosotros mismos. Eh, y ahí obviamente ya hay algunos problemas cuando tenemos que enfrentarnos, ¿cierto?, a la incertidumbre, ¿cierto? La pregunta ahí es por qué necesitamos cierta seguridad para pensar, ¿cierto? ¿Por qué no arrojarnos directo a la incertidumbre, ¿cierto? Ese es un tema que quizás es más difícil de desarrollar, es más largo, pero creo que la actitud fundamental, como lo decía Maturana, ¿no? Que es lo que planteé al principio también, es no estar sitiado en el pensamiento, sino que estar, digamos, acuartelado, ¿cierto? Arrinconado o cercado, ¿cierto? Sino que estar siempre con una puerta, una ventana abierta y poder estar situado, ¿cierto? En la manera en que se piensa. Ahora, eso no es algo, como dije, no es algo tan sencillo. No creo que sea como algo permanente, ¿cierto? Del pensamiento, sino que algo que acontece en la relación con el otro, ¿cierto? Desde la humildad de entender de que el otro puede mostrarme algo que yo no conozco, algo que no estoy viendo, ¿cierto? Y en ese sentido pensar implica reconocer que el otro es un igual, ¿cierto? Independiente de que sea religioso, independiente de que sea científico, independiente de que sea ateo, sea quien sea, la responsabilidad cabe en uno, internamente en reconocer que el otro sí puede mostrarme algo, ¿cierto? Que no estoy viendo. Y ahí en esa humildad acontece
el pensamiento en términos de lo que nos conviene, ¿cierto? En términos de poder buscar, de ser buscadores de evidencias, ¿cierto? Para nuestro razonamiento. Distinto ya es pensar en las doctrinas propiamente de la religión y cómo esas se constituyen en dogma y se van cerrando una vez a la otra, que quizá eso es lo que más le ha pasado a la iglesia tradicional universal, más del ámbito católico. Creo que la perspectiva más protestante está mucho más abierta al pensamiento que la tradición quizás católica. Eso. Nico, me voy a tomar la libertad de hablar unos 5 o 6 minutos acerca de un par de pensadores que es pertinente que los mencionemos, que en este caso vendrían a ser como maestro y discípulo. Si no lo fueron directamente, al menos el discípulo se identifica con este maestro. Este maestro es Immanuel Kant y el discípulo es Arthur Schopenhauer. Immanuel Kant, para los que no conocen muy bien su vida y su obra, aprovecho de pasar el dato, vamos a iniciar un curso de Kant el lunes. Si usted quiere saber más de Kant, me habla al interno. Immanuel Kant se cría en una familia pietista. Digamos que el pietismo es una actitud que toma la religión protestante, o mejor dicho, la enseñanza protestante, entre el luteranismo y el calvinismo. Sin andar más, Kant siempre dijo que recuerda con mucho afecto esta parte de su vida donde su madre no solamente le enseñó del Dios metafísico, sino también del Dios físico, aquel Dios que se podía ver en las estrellas. Kant, una vez que realiza sus trabajos, de hecho, Kant no es solo críticas. Si usted puede acceder al contenido en Internet, o si usted se acuerda, después me lo pide por interno, tiene una serie de trabajos científicos, unos ensayos precríticos, donde habla harto de especulación del universo, las estrellas, extraterrestres y cosas así, bien, bien divertidas. Kant trata de obviar su análisis como una persona cristiana, como un creyente, y trata de hacerlo en base al razonamiento. De hecho, y de una forma vulgar, se puede decir que Kant intenta refutar a Dios y se encuentra con Dios en cada esquina. Esto lo leí en un análisis que hace un neokantiano sobre la escritura de la crítica a la razón práctica. Y Kant no puede demostrar que Dios no existe. De hecho, lo que él dice, lo más científico que puede decir, y que es lo que yo comenté en un post que subí una hora antes de este live, es que llega un momento donde la ciencia no puede ni refutar ni demostrar a Dios. Pero eso es solamente la ciencia, nada más, la ciencia. Y Kant lo establece. Hay un límite para el conocimiento y sí se puede ir un poquito más allá. Hay un juego, hay una cosita que nos aconseja Kant, pero más allá de eso no se puede. Así que por lo menos él no va a negar a Dios. Y él, durante toda su vida, siempre fue creyente, no fue un creyente de iglesia, pero sí manifestó su creencia abiertamente. Cuando Kant fallece y surge este revuelo de la escuela idealista, que yo sé interpretar mejor a Kant que a Kant, y todas estas vueltas locas que se dan esos clásicos alemanes, Schopenhauer toma la batuta y dice que el más espléndido pensador en torno a la ciencia en general fue sin duda Immanuel Kant, pero que su única falla fue haber sido un teólogo frustrado. De hecho, esta frase del teólogo frustrado la toma Nietzsche más adelante, y una serie de pensadores más, y Freud como que también le quiere dar vuelta. Y es este aspecto lo que yo quiero señalar. Primero, hablar con respecto a Kant, como les comentaba, que Kant nunca pudo demostrar a través de la razón que Dios no existía. Primero que todo. Segundo, Schopenhauer, desde la otra vereda, ya no tanto hablar del pesimismo, sino de un ateísmo racional. De hecho, Schopenhauer trata de basar todas sus creencias, todas sus doctrinas y enseñanzas en el racionalismo, distinto a este auge que había en la época con Hegel y una serie de autores más idealistas. Schopenhauer dice, tomándose la frase de Kant, de que no se puede negar a Dios, que no se puede comprobar a Dios. Schopenhauer dice que es más probable que la razón niegue a Dios en vez de que lo acepte, porque la razón no tiene que ver con este aspecto del ser humano que es anhelar. La razón no está relacionada con creer. Y como sabemos que Schopenhauer, aparte de ser pesimista
era un hiperracionalista. De ahí viene la idea de que la persona no es negativa, sino que es realista. Esto de asociar la idea de lo real con lo negativo. Schopenhauer basa sus investigaciones y llega a la conclusión de que Dios no se puede afirmar, pero hay más probabilidades de negarlo que afirmarlo. Basándonos en este sillón, con este colchón, nosotros y muchos de otros autores también han hecho el análisis que el tema de la religión muere. Y el tema de la fe, que hoy en día lo vemos mucho más evidenciado en el mundo actual, sigue dando vuelta. La religión es asesinada, como tú dijiste, por Nietzsche en cierta forma, pero Nietzsche demuestra algo que ya está dando vuelta, que la religión es asesinada por la razón. La religión no puede ir más allá de la razón, también tiene su límite y en este caso sería eso, pero no es lo mismo que la fe. Y pónganme mucha atención los que están escuchando. La fe no está relacionada primero que todo a la parte lógica del cerebro, pero tampoco es de la parte racional, digamos que es un producto, algo por ahí. Hay estudios que, si usted también me pide después, yo se lo voy a enviar. Señalan que la toma de decisiones o que las áreas del cerebro que se iluminan cuando estamos pensando en fe o cuando estamos viviendo en fe, están ligadas a las dos partes del cerebro. Póngale mucha atención a eso, apúntalo también porque después a mí se me va a olvidar. La fe hoy en día la vemos multiplicada. Si pensaron que la posmodernidad iba a matar la fe, están muy equivocados. Levantó otros tipos de fe. Pero eso demuestra que la necesidad espiritual del ser humano sigue ahí a pesar de las doctrinas o de los totalitarismos que vengan. Uno de los totalitarismos más importantes del siglo pasado es el comunismo, que intentó aplastar milenios de creencias en China. Asesinó millones de personas. ¿Y qué es lo que pasó luego de que muere Mao Zedong? El gobierno chino tiene que volver a autorizar este fervor popular, porque hay una persistencia, no de la creencia como la que hablábamos delante con Nico, de esta disociación cognitiva. No es esa persistencia de la creencia, es la búsqueda del ser humano, porque el ser humano no se puede desentender de su camino espiritual. Eh, ¿Qué espacio le toca ahora al cristianismo en esta búsqueda? Yo creo que aquí podemos estar de acuerdo con Nico, de hecho Nico ya lo dijo, el cristianismo tiene que plantearse como una perspectiva un poquito más razonable, no tan dogmática, porque es el mismo dogma el que le va cerrando puertas en un mundo donde las tendencias minoritarias y posmodernas se van abriendo paso y muchas veces estas tendencias atacan o nacen en contrarrespuesta a alguna posición cristiana. Entonces, yo les quería hacer esta reflexión también. Yo sé que Nico quiere comentar algo al respecto, pero les quería hacer esta reflexión de que si usted cree que la fe está muerta, está equivocado. Y aquí resumo con la frase de Nietzsche. Cuando él dice, y esto está en la segunda intempestiva, cuando él dice que Dios está muerto, a Nietzsche no le interesa hablar del Dios cristiano, este Dios ontológico, metafísico, no. Él está hablando de las estructuras que son consecuencias de la creencia moral del Dios cristiano en Occidente. Eso es lo que está muerto. ¿Y qué es lo que está vivo ahora? Nico me decía que la fe. Y me gustaría pensar que de alguna forma Jesús está tomando más importancia hoy en día que la misma religión. Sí, algo interesante es preguntarse entonces dónde va a desembocar esa fe, ¿cierto? O esa multiplicidad de oportunidades o de posibilidades, quizás, en el decir de Heidegger, quizás, dónde va a desembocar esa fe y ver cuáles son las posibilidades que tenemos ahora. Entonces, algo interesante que ha sido dicho ya por algunos, quizás citar a uno que está siendo muy conocido hace algunos años, que Jordan Peterson, pero hay algo que se ha dicho, que él dijo que se dijo antes, digamos, y es la posibilidad de entender las escrituras sagradas, ¿cierto? No como un texto solamente, sino que como un poema. Y esa posibilidad de entenderlo como un arte, ¿cierto? Nos abre la posibilidad a las dimensiones existenciales que nos tiene que ofrecer la Biblia específicamente, respecto de la vida y cómo comprender la vida, ¿cierto? Tú hablaste de lo que pensaba Schopenhauer. Yo en realidad el único problema que tengo con Chope es que
Tiene ahí a la base de lo que está pensando influencias muy fuertes desde el budismo, Budista. claro, ¿cierto? Y lo que plantea finalmente él, dentro de las salidas que él plantea, ¿cierto? Tiene que ver con esta salida hacia la extinción del ego, ¿cierto? Que eso es casi como que el budismo hablara a través de él. Pero el tema ahí, la pregunta siempre, y siempre quizás la inquietud que ha tenido el ateísmo, y que está bien, ¿cierto? Que está bien que haya usado esa arma para destruir, ¿cierto? Esta estructura moral y metafísica de la religión, es la pregunta sobre el significado de la vida, sobre el sufrimiento, ¿cierto? Cómo enfrentar el sufrimiento, cómo entender el mal, ¿cierto? Como algo que ocurre propiamente en la naturaleza, ¿cierto? Porque Schopenhauer dice, no, este no es un mundo de orden, es un mundo de caos, ¿cierto? Y lo que vemos es un mundo fragmentado por el dolor, quizás, ¿no? Entonces, esa pregunta sobre el sufrimiento, quizás habría que entender también a Schopenhauer, como muchos otros también, como una especie de Job, ¿cierto? Que se está preguntando qué pasa con el desastre, ¿cierto? De la vida, ¿sí? Con todos los sufrimientos, con todas las incoherencias de significado que podemos encontrarnos en la existencia y cómo finalmente poder enfrentar el dolor y el vacío en términos de significado. Yo, en lo personal, creo que Jesús tiene muchas respuestas para eso, no la religión. La religión diría que no tiene respuestas para eso. Y por eso es tan importante encontrarnos en el espacio de la evidencia histórica que hay para partir desde ahí a pensar a Dios, a partir desde la persona de Jesucristo, pensar a Dios y no desde otro lado, y pensar desde la persona de ahí la fe, digamos. Porque en ese sentido diría que para el creyente que es seguidor de Jesucristo, no necesariamente para el cristiano, porque hoy día cualquiera se dice que es cristiano, yo dudo que eso sea así, creo que es más importante ser seguidor de Jesucristo. Para el que está siguiendo a Jesucristo, asume, ¿cierto?, de que Jesucristo es la verdad y que la verdad es una persona, no es una idea. Y eso es algo revolucionario, por un lado, por otro lado, espantoso para el que está pensando exclusivamente de forma racional, ¿cierto? Y no tiene la apertura a la dimensión quizás más existencial de las preguntas sobre el sufrimiento. Y entender de que él tiene respuestas para eso y que la Biblia, ¿cierto? Y que cualquier escritura sagrada en el contexto de la Biblia, ¿cierto? No puede ser entendida sin la persona de Jesucristo. O sea, nada de ninguno de los libros de sabiduría, ninguno de los libros legislativos de la Biblia, ninguno de los mitos que están relatados en la Biblia, como la creación, ¿cierto? Ninguno puede ser entendido si no se entiende primero a Jesucristo. Y creo que muchas personas parten por otro lado. Y ese es un gran problema, ¿cierto? Porque San Pablo dice dos cosas, ¿no? El apóstol Pablo dice dos cosas muy importantes sobre eso, ¿no? La primera lo primero que dice es que si Jesucristo no resucitó, entonces la fe Vámonos. es vana, la fe es totalmente absurda, ¿no? Por lo tanto, él no está negando la necesidad de una evidencia racional, ¿no? En ese sentido, la fe tiene que apoyarse, por una parte, en algo racional, no solamente en eso, porque con la razón no explicamos la conciencia, ¿cierto? Tú hablabas desde las neurociencias, quizás, probablemente. No hemos explicado qué es la conciencia y cómo esa conciencia se relaciona con la razón, ¿cierto? Y con esa dimensión espiritual que todos tenemos, ¿cierto? En ese sentido, la fe es tanto algo razonable como algo intuitivo, ¿cierto? Podríamos decir que la fe en ese sentido es ese sexto sentido, ¿cierto? De intuir que hay algo más de lo que se nos presenta en términos sencillos, ¿no? En términos de los sentidos, ¿no? Entonces, Jesucristo es esa persona que dice Pablo, ¿cierto? Que es como la encarnación de la evidencia de que Dios existe, ¿no? Y dentro de todas las posibilidades religiosas que tenemos, yo diría que no porque sea creyente lo digo, sino porque también he estudiado otras creencias y no hay tanta evidencia en otras. O sea, para mí Jesucristo hace la diferencia en la historia. Y por otro lado, también Pablo dice, describiéndolo, ¿cierto?, a los ciudadanos colosenses, refiriéndose a Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, Invisible. el primero, ¿cierto?, de toda la creación, y en Él fueron diseñadas, fueron creadas, ¿cierto?, todas las cosas, la estructura misma de la realidad, y Él tiene el dominio, ¿cierto?, de las cosas visibles y de las cosas invisibles. Pero está hablando de Jesucristo, no está hablando de una idea. Entonces es muy importante estudiar, ¿cierto?,
creyente, no creyente, eso da lo mismo. Es importante estudiar a la persona de Jesucristo y cómo Él encarna, ¿cierto? La evidencia final, ¿cierto? De que Dios es una realidad más real que la realidad. Pero no la encarna desde una especie de Dios superhéroe o de un Dios, ¿cierto?, castigador que viene a juzgar a las personas según cómo se vayan portando, sino que viene desde la fragilidad, ¿cierto? Viene desde el simbolismo y la práctica que vemos en el nacimiento en el pesebre, lo vemos también en la cruz. Es un Dios que está sufriendo, un Dios que se hace dolor para venir a acompañarnos en todas estas preguntas que tenemos sobre el sufrimiento y sobre el dolor. Entonces, eso no tiene nada que ver con algo irracional, al contrario, tiene que ver con algo fundamental de la existencia, por una parte, de entender de que el arte, ¿cierto?, nos conecta a esa dimensión, ¿cierto?, existencial, simbólica, y tiene que ver también con los aspectos prácticos de la vida, ¿cierto?, porque eso también no puede quedar fuera, ¿cierto? Jesucristo en ese sentido tiene respuestas para las cosas que nos toca vivir en la vida, ¿cierto? La religión, en cambio, no. Y esa quizás es la defensa más importante que podría decir de manera breve. Nos comentaba, muchas gracias Nico, de verdad, me gustó bastante esta última intervención, y comentaba al respecto, secular-mente, una página que tiene su postura bien definida al respecto. Jesucristo está por encima de la religión. Yo le respondo escuetamente, siempre. Tú lo explicaste ahora, yo creo que es un poco morboso volver al tema, pero la verdad es que hay que comprender la religión como un fenómeno cultural. La religión es un modus vivendi, es un fenómeno, una extensión de un comportamiento sociocultural, y por eso las religiones marcan los estilos de vida. O sea, cuando hablamos de un musulmán, indudablemente hablamos de un árabe. Dele usted la vuelta que quiera, puede ser mongol incluso, pero el fundamento ahí es la cultura. Cuando hablamos del cristianismo, obviamente estamos hablando de la mitad sur de Europa, o en casos más actuales de Europa occidental. Y así también con otras religiones. Cuando hablamos del hinduismo, obviamente hablamos de la India. Y la religión como tal está situada y debe ser entendida desde ese contexto geográfico, demográfico, sociocultural, incluso hasta económico. Pero cuando hablamos de la persona de Jesucristo, y aquí voy a tratar de hacer un paralelo entre lo que es filosofía y un poco más esta declaración que estás haciendo tú, Jesucristo no es una idea. Él cierra en sí los valores de una idea. De eso no hay duda. Pero Jesucristo es más que una idea. Porque Jesucristo es una persona. Y es complicado plantearlo sin que suene a dogmatismo. Porque cuando yo afirmo que Jesucristo es la verdad, y que la verdad es una persona, indudablemente la gente piensa en el predicador que está en la esquina. Muchas veces ese predicador que está en la esquina está enarbolando la verdad, haciendo una defensa filosófica, sin que él se dé cuenta. Si usted tiene la oportunidad de leer el Evangelio de Juan, Evangelio que está escrito en un lenguaje distinto en la composición, la prosa y la poética, usted va a entender muchas cosas del pensamiento griego filosófico. Cuando el texto comienza con tu argeton logos, en el principio estaba el verbo, estaba la palabra, esa es una predisposición filosófica, es una premisa de los presocráticos. Hay un presocrático, no recuerdo en quién es, creo que es Anaxámenes o Anaximandro, se me confunde el nombre, que decía que el nous era el principio de origen y el principio unificador del universo. Este nous, con el paso del tiempo, varió una palabra que significa templo. Y además también varió en otra que significa mente. Cuando se nos plantea la idea del logos, y esto es filosofía pura de academia, cuando hablamos de logos es razón. O sea, en el principio, y arge significa lo primero de lo primero. En el principio había razón. No había caos, no había tinieblas, ni siquiera había mitología. En el principio había razón. Y esta razón, como le expliqué recién, viene desarrollada esta idea de la inteligencia, de la mente, de algo que conlleva a ser adorado. Por eso termina significando templo. Y ese es el lenguaje que nos entrega el Evangelio de Juan, un tema
bastante entretenido, que me acaba de surgir. Si tú gustas, Nico, podemos tratarlo en otro live. La forma en que está escrito el Nuevo Testamento después de la influencia, gracias ahí, estimado varoncito, dice Anaxágoras, ahí está. En el principio estaba el Logos, y el Logos era Zeus, dice el Evangelio. El Logos estaba con Zeus, y estaba desde el principio porque el Logos es Zeus. Está escrito así porque en realidad Zeus y Deus significan Dios, pero es la deidad máxima. La razón, ahí me comenta alguien que dice el principio era el verbo, claro, porque esa es una versión que se entiende más en nuestro contexto. Pero si tú lo lees en Koiné, dice Logos, no hay vuelta que darle. O Argeton Logos, en el principio estaba la razón, porque la razón era Dios. Y no se refiere a idealizar la razón, sino que la persona de Jesucristo enarbola y representa en sí esto de que debe fundamentarse, esto de que debe creerse no solamente por la parte irracional, debe justificarse. Jesucristo representa en sí la verdad de las verdades. Y en ese sentido es el verbo, en ese sentido es el logos. Como dice ahí Jimmy también claramente que es el ser. Ahí ya tenemos una discusión un poquito más dialéctica, porque el ser en los escritos más actuales se refiere a existencia, por ejemplo. Y todos aquellos que participan del ser son los que participan de la existencia. Pero Jesucristo no está tan lejos de eso. En el mismo Juan, que es un libro que a mí me encanta porque está escrito como si lo hubiera escrito un filósofo del siglo II antes de Cristo, siglo III, Jesucristo hace una declaración. Dice, antes que Abiram, yo soy. Y claramente este yo soy no solamente hace una referencia a Yahvé, como se presenta en el Éxodo, sino a que yo existo. Esta existencia y esta personalidad del logos, de la razón, es una potencia tan impresionante que, como dices tú, no solamente marca el inicio de una religión, no solamente es la persona de un profeta, es quien, guste o no guste, divide la historia en un antes y un presente. Ahí hay un propósito, no tan hegemónico por la Iglesia Católica que lo hizo. No, no. Hay un principio de que no hay ningún profeta tan potente que divida en un antes de la razón y después de la razón. Agradezco la sintonía tan alta, llegamos a 40 visualizaciones en este momento. Muchas gracias por todos los que nos acompañaron. Nico. Sí, bueno, para sintetizar esa idea, quizás podríamos decir que el lenguaje de Dios siempre es Jesús. Y eso es algo inevitable. Y las personas que quieran pensar a Dios van a tener que encontrarse tarde o temprano con la persona de Jesucristo y con la evidencia que han presentado todos los historiadores sobre él, agnósticos, ateos y creyentes, eso da lo mismo. Aquí el camino tiene que ver con la búsqueda de la verdad, no con la instalación de las ideas por un tema político o de poder, como lo ha denunciado con mucha contundencia Foucault, y que creo que es lo que pasa en el mundo. Hay muchas personas que no conocen la evidencia histórica sobre Jesucristo y todo lo que eso significa, por supuesto, de fondo, porque en realidad han sido adoctrinados a propósito de pensar dogmáticamente por el Estado, han sido adoctrinados por las diferentes corrientes filosóficas, y en realidad eso nos estrecha mucho el camino perdón, de poder pensar y de poder buscar evidencia. Y creo que el pecado, ¿cierto?, que cometemos y en el cual todos somos culpables es pensar dogmáticamente y no entregarnos, ¿cierto?, a las diferentes evidencias que se nos van poniendo desde diferentes puntos, ¿cierto? Porque tal vez habría que decir que la verdad sopla de diferentes lugares, no solamente desde uno. Entonces, hay que entender eso también para aventurarse a la evidencia que ya fue puesta y que muchas veces la pasamos por alto porque partimos de otro lugar. Entonces, en ese sentido, solamente diría que para ir resumiendo ya y despidiéndome también, porque ya me tengo que ir para la casa, estoy aquí un poquito cerca de la casa y tengo que llegar antes de las 10 porque si no me pueden llevar arrestado los señores carabineros. Para ir despidiéndome, solamente decir que tenemos que tener
honestidad, ¿cierto? Porque quizás para pensar necesitamos ser más humildes y menos soberbios, y es interesante lo que dice Humberto Maturana al respecto. O sea, Maturana desde un campo propiamente de la biología, ¿cierto? Y transitando hacia la cultura, desde ese pensamiento biológico-cultural que él ha desarrollado. Dice que saber, ¿cierto? Que, parafraseándolo un poco, él dice que saber es sentir que se sabe lo que se cree que se sabe. Entonces, el llamado, ¿cierto?, es a que dudemos, a que si vamos a sospechar de Dios, sospechemos también de nosotros. Si vamos a sospechar de la religión, sospechemos también de nosotros y de las cosas que queremos instalar, las cuales a veces primitivamente se reducen a algo más personal, ¿cierto? A reclamos personales que tenemos contra Dios, contra la existencia, contra el sufrimiento, ¿cierto? Que de evidencia, ¿cierto? Porque también Jesucristo fue muerto, crucificado, denunciado por personas que tuvieron la evidencia ahí mismo, ¿cierto? Y que podían pensar algo al respecto. No los vamos a juzgar, por supuesto, porque después de la batalla todos son generales y estamos en un mundo donde contamos con mucha información, con mucho conocimiento y bueno, eso yo diría que gracias a Dios es así también. Así que eso, no sé si tú tienes algunas palabras así como para, antes de que nos desconectemos. Mira, no tengo más nada que agregar con respecto al tema. Yo creo que tu intervención a lo general y durante todo este live ha sido bastante buena. Agradezco a Dios y agradezco a todos aquellos que son partícipes de este live, porque pudimos tener una conversación bastante amena. Y solamente me gustaría dejar la puerta abierta, no solamente a ti, Nico, te lo digo desde yo, si quieres hacer otro live con respecto a este tema u otro, la puerta abierta. Aprovechemos este mes hermoso de cuarentena que tenemos para sacarle el jugo. Cualquiera de ustedes que está ahí sintonizando, si quiere unírsenos en un live, me escribe al interno y pautamos un tema. Y también, y con esto cierro, este tema da para largo, el tema da para más, así que si usted quiere, podemos conversarlo. No se olviden que tenemos clases de introducción a la filosofía y también de filosofía cristiana, así es que le quedo dando vuelta al tema. ¿Ya? Cualquier cosa, está Nico, está ahí en todas sus redes, en su dirección, si usted quiere ubicarlo. También estoy yo. Sigamos la conversación fuera del live. ¿Les parece? Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana entonces ya a medianía de la tarde acá en Chile, pero en Europa ya en la noche, con la compañía de Enric Fernández Gel, mi amigo de Adictos a la Filosofía. Los espero. Muy buenas noches. Cuídate, Nico, que llegues bien. Chao, que estén bien. Toda la cebolla.